Hola, saludos, bienvenidos a otro video de Neurofácil. En este caso vamos a salirnos de los videos que veníamos previamente estudiando de neuroanatomía y vamos a entrar en el apartado de neurotrauma. En este caso vamos a hablar de la escala de Marshall, una escala bastante importante en los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo. Esta escala nos permite predecir el pronóstico del paciente, el riesgo de hipertensión intracraneal y por ende la mortalidad que pueden presentar estos pacientes. Es una escala bastante importante en el uso diario con los pacientes en el ámbito del neurointensivismo, que tenemos que entender a profundidad cuáles son los hallazgos, cómo se utiliza y cuáles son los predictores importantes en el caso de los estudios de neuroimagen acá, que utilizamos la tomografía computarizada para poder subclasificar estos pacientes que tengan o lesiones difusas o lesiones focales. Vamos a hablar entonces de la escala de Marshall basándonos en el estudio original publicado en 1991 por Lawrence Marshall y colaboradores. En este estudio se hizo en conjunto con la base de datos del coma traumático. Fueron aproximadamente unos 1030 pacientes que ingresaron con traumatismo craneoencefálico severo desde 1984 a 1987. Sin embargo, fueron excluidos del estudio 284 pacientes que presentaron traumatismo craneoencefálico severo, pero por herida por proyectil de arma de fuego, y que al ingreso ya presentaban muerte cerebral. Esto da entonces un total de pacientes incluidos en el estudio de 746 pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, que permitieron entonces realizar esta investigación y crear la escala de Marshall que estamos actualmente utilizando y que es súper eficaz para poder determinar entonces a los pacientes que tienen riesgo, como lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, de presentar hipertensión intracraneal y por lo tanto un mal pronóstico. Esta clasificación se basó entonces en los hallazgos de la tomografía inicial para poder dividir o subdividir aquellas lesiones que anteriormente a este estudio solamente se clasificaban en lesiones focales y lesiones difusas, e identificar aquellos pacientes que clínicamente en la evaluación presentaban, si se quiere, un pronóstico favorable y que posteriormente entonces deterioraban de manera brusca. En este tipo de tomografías se encontraron muchas lesiones y muchas características que permitieron entonces identificar cuáles son aquellos hallazgos de importancia que tomamos en cuenta actualmente para determinar si el paciente puede tener un pronóstico favorable o no en cuanto a su patología. Iniciamos ya el análisis de la escala de Marshall con esta diapositiva. Con esto quiero mostrar primeramente cuáles son las variables que tenemos que identificar para poder clasificar a los pacientes con trauma craneoencefálico dentro de esta escala. La primera variable, la permeabilidad o no de las cisternas perimesencefálicas. En este caso tenemos que evaluar si las cisternas perimesencefálicas están presentes o están comprimidas o ausentes. La segunda variable es la desviación de la línea media. En esta variable tenemos que determinar si está desviada la línea media o si no está desviada. Y si está desviada tenemos entonces un umbral crítico que serían 5 milímetros. Y esto permite entonces determinar que si hay una desviación del eje central intracraneal de las estructuras del sistema nervioso central, sabemos que hay mayor riesgo de presentar hipertensión intracraneal y por lo tanto tener un pronóstico desfavorable en estos pacientes. Y la tercera variable que también adquiere bastante importancia en la escala de Marshall son las lesiones tipo masa. Estas lesiones definidas en esta escala como unas lesiones de densidad alta o de densidad mixta que tengan un valor o igual o superior a 25 cc. Estas tres variables entonces van a permitir
clasificar a estos pacientes con traumatismo craneoencefálico severo y que presentan o lesiones difusas o lesiones focales en todas las subclasificaciones que vamos a ver ya a continuación. Ya podemos ver en esta diapositiva cómo es la estructura de la escala de Marshall. La escala de Marshall, recordemos que es una escala imagenológica que la vamos a obtener a través de los hallazgos que encontremos en la tomografía de estos pacientes. Como ya lo había comentado también, es una escala que se divide en aquellas lesiones que son difusas, que recordemos que son lesiones que pueden tener múltiples características, pero no puede haber una lesión tipo masa que supere los 25 cc de volumen. Y aquellas lesiones tipo masa que sí hay este tipo de lesiones que son iguales o mayores a 25 cc. Lo importante de la escala de Marshall es toda esta subclasificación de las lesiones difusas, que adquiere un papel fundamental en lo que es el pronóstico del paciente y el riesgo de que éste presente hipertensión intracraneal. Las lesiones difusas en estos pacientes con trauma craneoencefálico las vamos a dividir en 4 renglones. Un primer renglón es donde no tenemos ninguna patología visible en la tomografía realizada en estos pacientes. El renglón número 2 hay una patología ya menor, que más adelante en las siguientes diapositivas vamos a ver cuáles son las características que tenemos que tomar en cuenta para poder clasificar a estos pacientes en lesiones tipo 2. Y la lesión tipo 3 y 4 ya es cuando aparece el denominado swelling. En el caso de la lesión tipo 3 se denomina un swelling bilateral, ya aquí están comprometiéndose las cisternas perimesencefálicas, y la lesión tipo 4 es cuando ya estamos observando una desviación del eje central del sistema nervioso central intracraneal que supera los 5 milímetros de desviación. Y las lesiones tipo masa ya dependen o las dividimos dependiendo de la intervención quirúrgica que se haga en estos pacientes. Si es una lesión que ya fue evacuada, entonces entraría como subclasificada en tipo masa evacuada, y una lesión que todavía no ha sido evacuada, entonces se clasificaría como una masa no evacuada. Todo esto también genera ciertas alteraciones en cuanto a la presión intracraneal, por lo tanto son importantes también determinarla. Hablando ya específicamente de cada una de las clasificaciones, comenzamos con la lesión difusa tipo 1. Ya lo habíamos comentado que es una lesión en donde no observamos ninguna patología en la tomografía inicial que se le realiza en el paciente. Es decir, tenemos un paciente que está presentando un traumatismo craneoencefálico severo, es decir, presenta una escala de coma de Glasgow menor de 8 puntos, pero cuando realizamos la tomografía computarizada no encontramos ningún hallazgo relevante. La regla de oro, como lo observamos acá, esta tiene que ser completamente normal para la edad específica del paciente y su estado de salud previo a la lesión. Sin embargo, estos pacientes también, a pesar de que no encontramos ningún hallazgo a nivel tomográfico, tienen una tasa de mortalidad que, a pesar de que es más baja de las otras clasificaciones, como lo vamos a ver, de igual forma hay que tomarlo en cuenta porque se tienen que tomar las medidas que sean necesarias. En este caso, la tasa de mortalidad en el estudio que se realizó para crear esta clasificación fue de 9.6%. En la lesión difusa tipo 2 ya observamos que ya comienzan a verse ciertas alteraciones a nivel cerebral. En este caso vamos a tener alteraciones o hallazgos encontrados en la tomografía computarizada en estos pacientes con trauma craneoencefálico severo, pero que vamos a tener cierta indemnidad todavía de las cisternas perimesencefálicas. Acá lo importante es que las cisternas perimesencefálicas todavía se mantengan permeables y que si existe alguna desviación de la línea media, esta sea menor de 5 milímetros. Otro aspecto importante en este tipo de lesión difusa, que es la tipo 2, es que pueden haber lesiones tipo masa, en este caso hiperdensas, pero no pueden sobrepasar los 25 cc de volumen. Esto
estos tres ejemplos es para que observemos que pueden haber distintos patrones de lesión, pero siempre y cuando se mantengan estos criterios que acabo de mencionar, la podemos catalogar como una lesión difusa tipo 2. Acá por lo menos vemos una contusión a nivel frontal, vemos acá múltiples hemorragias petequiales también, y en este caso una hemorragia central profunda, pero en todas se mantiene una desviación de la línea media menor de 5 milímetros y las cisternas perimesencefálicas están presentes. Ya en la lesión difusa tipo 3, que era lo que les comentaba en las diapositivas anteriores, ya comenzamos a hablar del swelling, es decir, el edema. Este swelling es bilateral, ya aquí observamos que no hay ningún surco visible, inclusive el sistema ventricular está bastante comprimido. Pero la característica importante que define que sea una lesión difusa tipo 3 es la obliteración de las cisternas perimesencefálicas. Si no hay cisternas perimesencefálicas, tenemos que catalogar esto en una lesión tipo 3, siempre y cuando la desviación de la línea media no sea mayor de 5 milímetros y que no existan lesiones tipo masas que sobrepasen los 25 cc de volumen. Con eso ya pudiésemos catalogar a un paciente con un trauma craneoencefálico severo que presente estas características según un Marshall, lesión difusa tipo 3. Cuando ya hablamos de una lesión difusa tipo 4, es lo que consideramos como un swelling unilateral. En este caso hay una desviación de la línea media bastante importante que sobrepasa los 5 milímetros de desviación. En este caso tampoco debería de existir ninguna lesión de densidad alta o mixta que sobrepase los 25 cc de volumen. Y acá también tendríamos las cisternas perimesencefálicas totalmente obliteradas. Este tipo de lesión difusa es la que mayor riesgo de hipertensión intracraneal tiene. Estos pacientes van a presentar 100% de aumento de la presión intracraneal y por lo tanto la mortalidad en estos pacientes va a ser sumamente alta, superando el 50%. Y como ya lo habíamos conversado, una lesión que supere los 25 cc de volumen ya entra dentro de las lesiones focales, es decir, lesiones tipo masa que dependiendo de si ha sido evacuada o no, entran en aquellas lesiones tipo masa no evacuada o masa no evacuada. Pueden existir otras características a nivel tomográfico, edema cerebral, puede existir obliteración o no totalmente las cisternas perimesencefálicas, pero lo que define este tipo de clasificación es que tenga un volumen mayor de 25 cc. Estas lesiones tipo masa, ya sea si se evacuó o no, de igual forma tienen un porcentaje de elevación de la presión intracraneal, por lo tanto no podemos disminuir la tensión en el paciente que haya sido intervenido quirúrgicamente, ya que de igual forma, según el estudio, generan también cierto aumento de la presión intracraneal así haya sido evacuada la lesión y por lo tanto también pueden tener un pronóstico desfavorable. Recordemos que el traumatismo craneoencefálico no es una patología estática, sino que puede variar con el pasar de las horas. Por lo tanto, la realización en estos pacientes de las tomografías seriadas es sumamente importante. El ejemplo que se observa en este estudio es que un paciente con una tomografía normal al inicio, al cabo de las 13 horas, presentó un hematoma subdural que tuvo que ser evacuado quirúrgicamente. Esta es la importancia de la realización de estas tomografías seriadas para poder modificar la conducta que se está realizando en estos pacientes para mejorar su pronóstico. Y observamos acá la relación directa que tiene cada una de estas subclasificaciones en cuanto a la lesión difusa con el riesgo de mortalidad que presentan los pacientes. Vemos que una lesión difusa tipo 1, que como lo comentaba en las láminas pasadas, a pesar de que no veamos ninguna evidencia a nivel tomográfico de lesión, tiene un riesgo de mortalidad bajo, pero de igual forma lo presenta, de 9.6%. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en los hallazgos que encontremos en la tomografía, en estos pacientes con traumatismo craneoencefálico, la mortalidad se va incrementando. Y esto está estrechamente relacionada con el aumento de la presión intracraneal.
Tenemos así entonces una lesión difusa tipo 2 que presenta una mortalidad de 13.5%. La lesión difusa tipo 3 presenta una mortalidad de 34% encontrado en este estudio que estamos analizando. Y la lesión difusa tipo 4, sabemos hoy por hoy que el riesgo de hipertensión intracraneal en este tipo de pacientes es del 100%, es decir, todos los pacientes con una lesión difusa tipo 4 van a presentar hipertensión intracraneal y por lo tanto el riesgo va a aumentar en un 56.2%. Lo otro que se refleja muy bien en el estudio es la relación que existe entre la mortalidad y la edad del paciente. A medida que el paciente va aumentando en edad, el riesgo de mortalidad es mucho mayor. Vemos que los pacientes mayores de 40 años tuvieron una mortalidad de 41.7% comparado con el 9.1% de mortalidad en aquellos pacientes que tenían 40 años o menos. Por lo tanto, el factor pronóstico de estos pacientes, en el caso de este ejemplo, es aquellos pacientes que presentaban lesión difusa tipo 2, está estrechamente relacionado con la edad. Y acá tendríamos entonces todas las lesiones o las clasificaciones de la escala de Marshall. Lesión difusa tipo 1, sin patología visible intracraneal. La lesión difusa tipo 2, las cisternas todavía están presentes o permeables y la desviación de línea media no supera los 5 milímetros y no tenemos ninguna lesión que supere los 25 cc de volumen. La lesión difusa tipo 3, recordemos que se denomina swelling bilateral. Ya aquí están comprimidas las cisternas perimesencefálicas, pero la desviación de la línea media todavía no sobrepasa los 5 milímetros y no tenemos ninguna lesión que supere los 25 cc de volumen. En la lesión difusa tipo 4 es la denominada swelling unilateral. Acá ya la desviación de la línea media supera los 5 milímetros, pero no hay ninguna lesión de densidad mixta o alta que supere los 25 cc de volumen. Cuando ya hay lesiones que superan los 25 cc de volumen, si se evacuó esa lesión quirúrgicamente, entonces entra en este renglón tipo masa evacuada, y si no se ha evacuado quirúrgicamente, entra en el renglón de tipo masa no evacuada. Ya en esta última diapositiva les coloco un resumen de todo lo que hemos conversado. ¿Cuáles son las variables que se utilizan para clasificar según Marshall la indemnidad o no de las cisternas perimesencefálicas, si existe desviación o no de la línea media y el tamaño o el volumen de las lesiones tipo masa, de densidad alta o mixta? Vemos entonces cuál es el porcentaje de mortalidad en cada uno de los renglones de la escala, cuáles tienen bajo riesgo, cuáles tienen alto riesgo y cuáles tienen muy alto riesgo. Espero que les haya sido de su agrado, que hayan entendido, que se haya explicado de una manera fácil la escala de Marshall, ya que es una escala que diariamente la utilizamos en nuestros pacientes con traumatismos cráneoencefálicos severos y que nos permiten tomar conductas de una manera fácil y rápida en estos pacientes para mejorar su pronóstico.